Estamos en 6 AM de Caracol Radio aquí en Pereira y nos acompaña a esta hora de la mañana David Luna, es precandidato presidencial. Señor Luna, gracias por estar con nosotros en Caracol, bienvenido. Sebastián, muy buenos días, muchísimas gracias a usted por la invitación, un honor estar acompañándolo hoy y obviamente a los oyentes en Pereira y en Risaralda. ¿Siempre madrugador, señor Luna? Pues sí, siempre muy temprano arrancando y siempre muy temprano con el ánimo de poder comenzar el día con el pie derecho. Bueno, señor Luna, hace una semana aproximadamente, semana y media, oficializó su aspiración presidencial, ya presentó 1,3 millones de firmas. ¿Hace parte usted o hace parte este requisito del movimiento Si hay un camino? ¿Si hay un camino para Colombia? ¿Si hay un camino de esperanza, señor Luna? Sí, por supuesto que hay un camino y por supuesto que hay un camino para lograr dejar la violencia atrás y para lograr algo más importante, que es que de una vez por todas nos quiten las etiquetas. En Colombia es fundamental que la gente pueda pensar distinto, pero también pueda exigir tanto seguridad como por supuesto equidad y algo tan importante como es lograr resolver los problemas, más soluciones y obviamente muchísimo menos críticas. Señor David Luna, 1.300.000 firmas ha presentado a la registraduría. ¿Cómo fue esa correría por todo el país? ¿Cómo vio el respaldo de la comunidad? Ya más adelante le preguntaré, por supuesto, cómo ve el panorama del país. Pero fue complejo, complicado. ¿Qué le decían los ciudadanos cuando usted salía a recoger estas firmas? Conseguir una firma siempre es dificilísimo, porque es el sol, la lluvia, el frío, el calor, y lo más importante, pues la temperatura de la gente. La gente está cansada de que la política no cumpla la palabra y está cansada, por supuesto, de que la política pues hagan promesas que finalmente no van a llegar a ninguna parte. Pero nosotros, siempre recordándole a los ciudadanos que David Luna es una persona que lleva 30 años en el servicio público, sin una sola investigación, sin una sola sanción, siempre ejecutando de manera correcta, y es por esa razón que siento y creo ha sido muy importante lograr generar confianza y obviamente comprometernos únicamente con lo que somos capaces de cumplir. Señor David Luna, ¿cómo está hoy el país? ¿Cómo va cerrando este año 2025 y ya se va culminando el periodo presidencial del presidente Gustavo Petro? Pero, ¿qué balance empiezan a generar? Porque ya también se va empezando a conocer el grueso de lo que va a ser la campaña electoral desde el 1 de enero, que empieza ya esto a rugir con fuerza. ¿Cómo está hoy el país? ¿Qué visión tiene de Colombia? ¿Qué puede contarle a los oyentes de Caracol aquí en Pereira y Risaralda? Mire, lo primero es que, como le decía hace un minuto, hay que proponer más que criticar y hay que proponer para resolver los problemas de fondo. En Colombia, 1.500.000 colombianos, pese a que se hicieron todo tipo de propuestas que no se cumplieron, siguen acostándose con una sola comida. Hay una lucha contra el hambre crear, pero también hay una lucha contra la criminalidad. El ciudadano que le roban el celular y al día siguiente al delincuente lo ponen libre, o los grupos al margen de la ley que se creen con todo el poder para poder secuestrar, para poder extorsionar, para acabar a la gente con el gota a gota. Y obviamente las faltas de oportunidad para poder crecer desde el punto de vista laboral con una buena remuneración y con una tranquilidad para poder sacar adelante a la familia. Entonces, yo sí creo que hay que inspirar, hay que lograr que Colombia entienda y comprenda que es posible gobernar sin estar en la pelea, sin insultarse el uno al otro, sin decirse toda clase de cosas por un like o por una tendencia, no. Ahí es que dedicarnos a ver cómo resolvemos de mejor manera, por ejemplo, la entrega de la concesión de autopistas del café, o cómo logramos aprovechar que los cafeteros en Colombia pues no vayan a perder las oportunidades de precios que han logrado en los últimos años, o algo tan importante como cómo impactamos el panorama
el tema cafetero para que sea una gran oportunidad desde el punto de vista turístico. Hablar menos, hacer más. Señor Luna, recientemente salió una encuesta de un medio de comunicación muy reconocido como Caracol Televisión, en donde se habló de la intención de voto que hoy tendrían los colombianos y marca una tendencia principalmente frente al candidato que podría hoy representar las banderas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, y quien aparece, al parecer, en la segunda casilla es quien podría representar la extrema derecha, como es el caso hoy de Abelardo de las Priella. ¿Por qué le pregunto ello? Porque nos estamos dividiendo, como se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, en dos vertientes: o ustedes de izquierda o ustedes de derecha. ¿Existe otro camino? ¿Hay otra opción? ¿Qué es lo que pueden representar ustedes que no están en ninguna de las dos orillas? Digo ustedes porque han hablado de alianzas, ¿no? Sí, claro. Hemos hablado de alianzas, hemos hablado de unirnos, hemos hablado de participar y de plantear con otro camino, como lo dijo usted, un camino donde las propuestas sean fundamentales. Los extremos son promovidos por quienes han estado en el poder en los últimos años. Y yo sí creo que Colombia merece una renovación generacional, políticamente hablando, nuevas ideas. Yo vengo del mundo de la tecnología, y no hablar de tecnología a propósito de inteligencia artificial y de los empleos que se pueden crear, pero también de los empleos que se pueden destruir, pues es una equivocación. No hablar de tecnología para enfrentar la delincuencia o para enfrentar la justicia es una equivocación. Entonces, por ponerle solamente unos ejemplos, yo estoy absolutamente convencido que es posible plantear un camino distinto, un camino diferente al que nos han venido señalando, que es el único. Dos, yo creo en las encuestas. Claro que creo en las encuestas, no peleo contra ellas, pero lo cierto es que el interés del ciudadano va cambiando cuando va teniendo en sus manos pues ya más cerca la decisión. Hace 5 meses había otra persona que encabezaba las encuestas, hace 3 había otra, hoy la encabeza otro, y así sucesivamente siento yo que vamos a vivir el próximo año, pues lo que usted dice, el arranque de esta campaña. Entonces vamos a inspirar. David Luna va a plantear soluciones, pero lo más importante, con su experiencia, va a demostrar que es posible hacer política dignamente, sin escándalos de corrupción, y 2, hacer política ejecutivamente, lograr invertir los recursos de manera correcta. Señor David Luna, ¿por qué en este momento, hoy todavía, cuando se está como precandidato presidencial, falta, por supuesto, para que arranque esto de manera definitiva, pero ya muy poco lo que falta? ¿Por qué convertirse usted en una opción importante para el ciudadano que hoy no tiene claridad frente a lo que quiere, frente a quién darle ese espaldarazo para llegar a la presidencia? Si bien es cierto, y hablamos de las encuestas, lidera el uno o el otro, también es verdad que hay muchos ciudadanos que no se consideran ni de izquierda ni de derecha y que todavía a hoy no tienen claridad por quién votar en las próximas elecciones presidenciales. En primer lugar, porque estamos hablando distinto. Yo represento una campaña que no tiene que insultar, que no tiene que maltratar, que no tiene que agredir a nadie para lograr que los resultados se acompañen. 2, porque estamos proponiendo soluciones al problema que se tiene en la salud, cómo lograr que los medicamentos se entreguen a tiempo, pero sobre todo cómo lograr que haya algo tan importante como que existan tratamientos, pero estamos planteando soluciones a los problemas de inseguridad. Uno tiene que dar ejemplo y el delincuente tiene que entender que si la hace, la tiene que pagar. Para resocializarse, claro que sí, pero en la cárcel, donde debe tener una condena. Ese cuentico de que delinquir paga, pues claramente en mi administración no operará. Entonces, acá lo que decimos son las cosas con claridad, Sebastián, con contundencia, sin necesidad de pensar a qué obviamente público le voy a hablar.
tengo coherencia, siempre usted podrá oír mis entrevistas y agradezco muchísimo la que usted me está brindando hoy, pues oirá consistencia entre lo que se piensa y lo que se propone. Totalmente de acuerdo, y de hecho ha sido usted muy crítico recientemente en diferentes medios de comunicación con el escándalo que se ha suscitado recientemente con lo de alias Calarcá y con la DNI. Usted ha dicho que si esto termina siendo cierto, porque además el tema no es que se enfríe, esto tiene que hacerse un proceso de investigación. Usted incluso manifestaba que si esto era cierto, el presidente tendría que renunciar. Así es que nada más y nada menos están acusando al gobierno de haber permitido que la mafia, los narcos, los traquetos hayan infiltrado la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ejército Nacional en alguna medida. Entonces, lo que uno necesita son investigaciones, no respuestas vagas y maquilladas ante un escándalo de tal magnitud. Yo estoy seguro que Maduro va a caer más temprano que tarde. Y cuando Maduro caiga, acá nos vamos a dar cuenta, por las confesiones que seguramente darán los miembros del Cartel de los Soles, quienes han estado involucrados con el tráfico de cocaína saliendo por Venezuela. En la época de Escobar, de Pablo Escobar, Colombia producía 100 toneladas de coca. Hoy está produciendo 3.000 toneladas de coca. Eso significa pues que está desbordado la criminalidad, y el narcotráfico es el papá de todos los males, del gota a gota, de la extorsión, del microtráfico que envenena a nuestros niños y por supuesto de algo todavía más complejo y más grave, que es la corrupción. Señor Luna, y la última, ya con este tema nacional, ¿qué repercusiones y sobre todo qué opinión le merece lo último con Estados Unidos, que también ha sido una novela bastante delicada, sobre todo por las relaciones entre estos dos países históricamente muy importantes como Colombia y Estados Unidos, y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y de la respuesta que entregó el presidente Petro de invitarlo, ¿no? Que venga no con armamento ni fusiles ni demás, sino que se siente supuestamente a ver lo que se ha entregado de este gobierno en la lucha con el narcotráfico. ¿Qué opinión le merece? Pues lo primero que le tengo que señalar es que la diplomacia es el lenguaje de los países. La diplomacia no permite que la política interna se inmiscuya. Y obviamente acá tenemos que pensar es en las 500.000 familias cafeteras que viven del café que consume Estados Unidos, o de las 300.000 mujeres que sostienen a su familia en el sector de la flor o del aguacate. Y en eso pues hay que pensar desde las relaciones comerciales. En segundo lugar, pues a mí me parece que hay que mantener una relación fluida con un socio comercial como es Estados Unidos y ver de qué manera usted avanza en resolver esos rifirrafes que no le hacen bien a nadie, sino que por el contrario generan una gran cantidad de dificultades. Colombia tiene que avanzar y en la relación con Estados Unidos, pues trabajar. Por supuesto. Pues señor Luna, le agradecemos su tiempo con Caracol. Gracias por madrugar con nosotros. 30 segundos lo escuchan los oyentes del departamento de Risaralda. No, muchas gracias a usted, Sebastián, a todos los ciudadanos en Pereira y en Risaralda. Simplemente recordarles que David Luna es una opción de permitir hacer las cosas, proponer más que criticar, resolver. Y lo que necesita Colombia es experiencia para enfrentar un fenómeno tan complicado como el que estamos viviendo y que desangra al país, que es la inseguridad, pero también la seguridad alimentaria. Vamos a trabajar duro y muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente, una feliz Navidad ya, señor Luna, y nos vemos en Pereira prontamente cuando ya empiece esto de lleno. Prontamente estaremos allá y feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Gracias a David Luna, precandidato presidencial a esta hora en Caracol.